Bien, ya estamos transmitiendo en vivo. ¿Cómo están? Nuevamente acá, transmitiendo desde la página del Cianjofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Esto es Café Literario. Volvemos a encontrarnos este ratito para compartir el placer por la lectura, para recomendar algunos libros. Y veníamos trabajando acerca de la bibliografía de María Inés Krimer. Sí, estuvimos planteando digamos, su obra fundamentalmente como una referente del policial negro, la primera escritora que crea un personaje, una protagonista que es una mujer, que antes trabajaba de archivista y que empieza a investigar un crimen, un posible crimen, a partir de una desaparición de una persona, comienza a investigar y, bueno, les decía, una mujer argentina, judía, investigadora, así que es toda una novedad. Me estoy refiriendo a Sangre Kosher, ¿sí? Que fue publicada en el 2010 por Aquilina y me gustaría, bueno, poder puntualizar algunas cosas. Recomendable, por supuesto, muy recomendable. Yo la leí en un fin de semana, acá gracias a Marta, que siempre está tan atenta, y a la biblioteca, ¿sí? Que este libro lo consiguió a través de una biblioteca pública, ¿sí? Así que, bueno, esto, ¿no? Los libros a veces parecen más inaccesibles de lo que uno cree, hay maneras y está bien que haya este intercambio, ¿sí? Así que, bueno, agradecidísima Marta, y sí, lo devoré, la novela la devoré. Por momentos plantea cuestiones que tienen que ver mucho con la historia de nuestro país y con cuestiones que tienen que ver con la comunidad judía, y también con cómo delinear un personaje, porque este personaje se va metiendo en distintas cuestiones. No quiero spoilear, no quiero adelantar para quienes tengan ganas de leer la novela, pero sí hay una sinopsis que no hace que se pierda el interés en una lectura posterior y que me gustaría compartir con ustedes. Es un trabajo de investigación en una biblioteca virtual UNL, ¿sí? Que plantea algunas cuestiones que creo que les van a interesar en relación a esta novela. Algo que tiene que ver yo tomé nota de algunas cosas muy puntuales, como muchas veces decimos que la literatura puede ser un puente para poder entender o buscar al menos entender ciertos procesos históricos. Veníamos charlando de esto, y la novela policial, en este caso, y es lo que hace la autora, va a tomar algo que tiene que ver con un hecho que ya está inscrito en la memoria colectiva, que ocurrió en el pasado, y lo va a unir con un hecho que está sucediendo en el presente. Eso me parece que tiene que ver con algo que se llama la novela policial histórica, que podríamos hablar de un subgénero, pongámosle, la novela policial histórica. El foco va a estar en este hecho histórico que tiene que ver con las operaciones que había realizado una asociación ilícita de tratantes de personas, lo que antes se llamaba trata de blancas. Bueno, hace bastante ya que ha cambiado la denominación y se denomina trata de personas. Las Zvi Migdal, ¿sí? Las Zvi Migdal, una mafia que traía mujeres a principios del siglo XX, ¿sí? A la Argentina, engañadas, diciéndoles que les iban a tener trabajo, y bueno, después terminaban siendo privadas de su libertad, maltratadas y obligadas, ¿sí? a ejercer la prostitución, ¿sí? Lo interesante acá es que este hecho, que la mayoría conocemos, y que, bueno, ha tenido otras publicaciones que han hablado de esto. Por ejemplo, Mirta Shalom en el 2003 escribe su libro La Polaca,
donde también va a centralizar, digamos, está novelada, pero no hay, la invención de un personaje como sí lo hay en el de María Inés Krimer. Pero bueno, acá en el libro de Mirta Shalom lo que va a focalizar es en la lucha y la denuncia que finalmente termina de realizar Raquel Lieberman, ¿sí? Que fue una víctima de esta mafia, ¿sí? Y hubo otras publicaciones que también hacen referencia a estos hechos, ¿sí? Ahora, en este caso la diferencia es que dentro del género policial va a tomar María Inés Krimer este hecho puntual de esta mafia y va a hacer un paralelo, un ida y vuelta, con un hecho de la actualidad que es la desaparición de una joven, ¿sí? Que ella dice en un momento el personaje, podría ser mi hija, ¿no? ¿Qué tal, Cora? La primera que me deja un mensaje, Cora, en el chat, así que como siempre hacemos, saludamos simbólicamente a Cora y con Cora estamos saludando a todas las personas que después se sumen en diferido o más tarde. Así que mil gracias, Corita, por hacerme saber que estás ahí. No voy a leerle toda la nota, después si alguien tiene ganas yo se las mando porque es un poco larga y compleja, es una nota, no es un artículo, sino que es un trabajo académico que se llama Memoria Colectiva, Literatura Policial Histórica. Pero sí tenía ganas de, si después podemos leer un poquito algo del libro, no lo tengo en PDF, pero se consigue, como les decía, la versión en papel se consigue. A ver si tenemos acá alguna cosita más que podamos... Aguárdenme, porque estoy acá tratando de bajar el documento. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Un segundito, ténganme paciencia. Acá está, bien. Entre los años 2010 y 2015, la autora argentina María Inés Krimer, nacida en 1951, va a publicar la llamada Trilogía Cayer bajo el sello Negro Absoluto. Esto lo habíamos hablado hace 2 semanas en el último vivo, pero estoy, bueno, recapitulando un poquito para volver al tema. La primera de estas publicaciones de corte policíaco fue Sangre Cayer desde 2010, cuyo relato puede resumirse de la siguiente manera. Ruth Eppelbaum, una mujer jubilada, oriunda de Entre Ríos, que vive en Buenos Aires, recibe el encargo especial de Chiquito Gold, un joyero candidato a las elecciones en la comunidad, en la Keilat, donde está participando. El hombre le pide a Ruth que busque a su hija Débora, que desde hace una semana no aparece. Gold no quiere acudir a la policía para no ensuciar su imagen política porque podría desencadenar escándalos. Ruth acepta y comienza la investigación a partir de una foto de Débora y de su novio Willy, al momento el principal sospechoso que el mismo Gold le facilita. Con el correr de la trama, la detective establece una serie de conexiones que la llevan a relacionar la desaparición de la joven con uno de los episodios más oscuros de la historia del judaísmo en la Argentina, ocurrido durante las primeras décadas del siglo XX. Y, bueno, a lo que me estaba refiriendo antes con mis palabras, las operaciones ilícitas de la banda Sri Migdal, inicialmente conocida como Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, ¿sí? Específicamente era una red de tratas de personas a cargo de un grupo de hombres, la mayoría polacos, con base en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Dicha asociación operó durante las primeras décadas del siglo XX, años en que llegaban mujeres inmigrantes polacas al suelo argentino buscando nuevos horizontes.
la mayoría de ellas analfabetas y con dificultades económicas. Esta agrupación de rufianes engañaba, secuestraba y obligaba a las inmigrantes capturadas a prostituirse bajo condiciones de violencia psíquica, física y económica. Finalmente, en mayo de 1930, el juez Ocampo va a ordenar la captura de todos los miembros de la Svidnigdal. Y acá, bueno, el testimonio y la denuncia que ya nombramos antes de Raquel Lieberman, que consta en distintos escritos y documentación. Las operaciones ilícitas de esta banda de rufianes ha sido objeto de ficción, no solamente en Sangre Cayer, sino también en otros textos literarios que la precedieron. Un caso ejemplar es la trilogía teatral Las Polacas, 2002, de Patricia Suárez y de apellido Cohen, Patricia Cohen Suárez. Si bien ninguna de estas historias estaba ambientada en suelo argentino, ¿sí? O sea que hablaba de una problemática que ocurrió en la Argentina, pero no desde adentro, como también lo pone en este policial María Inés Krimer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? ¿Qué tal? Marta Canaletti comentó que se levantaron voces por llamarse Varsovia, entonces le cambian el nombre por Sociedad Israelita. Sí, bien. Sí, fue algo que realmente quedó como algo muy, muy grave, ¿no? Y siguió funcionando durante muchos años al cambiarse el nombre también. Algo que me pareció interesante del libro es, quizás para quienes ya conocemos este hecho, bueno, no nos resulta tan llamativo, pero sí me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que desconocían esto, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, pero entonces me estás recomendando un policial que habla de un hecho pasado en el pasado. Bueno, habla de un hecho pasado que no ha sido resuelto del todo, eso también hay que decirlo, y también me parece que ahí la autora de alguna manera nos propone, si bien no está explícito, nos propone pensar qué formas, ¿sí?, hay hoy, ¿sí?, cuántas mujeres jóvenes y no tan jóvenes, pero en general son mujeres muy jóvenes, que desaparecen, ¿no?, que son muchas veces con otros recursos, porque las épocas han cambiado, hoy existen las redes en internet, ¿no?, las redes sociales. Bueno, ¿cuántos casos hay hoy, ¿no?, de femicidios y en otros casos que directamente nunca se llegan a resolver? Y me parece que ahí la autora hace, a partir de esto que sucede, de que alguien la va a buscar para que colabore en la investigación, porque ella, digamos, se ocupa de esto en forma absolutamente marginal, o sea, no es una detective que trabaja para una institución, sino que es una mujer que había trabajado en la comunidad en la Keilah de Paraná, el personaje, y en determinado momento, como se había puesto a investigar también ciertas cuestiones, tiene que retirarse de ese trabajo y empieza a trabajar por su cuenta. Que eso, bueno, como hablábamos el otro día, es un clásico de los policiales negros. Siempre el protagonista, en este caso la protagonista, por querer meterse donde tal vez había intereses que se deseaban mantener al margen, bueno, termina perdiendo su trabajo. Acá desde San Miguel, nuestro amigo Simón, muy bien que te enganches, me encanta que te enganches, Simón, tantos años siempre, Simón, participando de nuestras propuestas, y sé el cariño que tenés a Jofesh y nosotros también te lo tenemos a vos, es recíproco. Me gustaría compartir con ustedes en este ratitín el prólogo escrito por el director de esta colección de policiales, que es Juan Sasturain. Juan Sasturain
seguramente les resulta conocido, escritor de policiales excelente, al menos a mí me parece muy bueno, y no solamente porque lo digo yo, está reconocido, ¿no?, en el ámbito literario. ¿Qué tal Estela? También ahí. Así que si me acompañan, les voy a leer el prólogo porque resume muy bien cómo él ve a esta escritora. Creo con regocijo y sin exagerar que asistimos, esto en el 2010, ¿no?, hace 16 años. Creo con regocijo y sin exagerar que asistimos con esta novela al nacimiento de un personaje, y no es poco. Sobre todo porque al tratarse Sangre Cayer de una ficción encuadrada dentro del género policial o negro, podríamos anunciar con cierta dosis de previsible entusiasmo la aparición de una detective original. Y es cierto, pero no suficiente para definir lo que pasa. Porque Ruth Eppelbaum, el personaje, es mucho más que eso. Es un personaje pleno, es decir, sentimos que tiene una vida propia, figurada, claro, mérito absoluto de Cremer. Más allá de lo que le toca, le vemos hacer en esta aventura, preexiste a nuestra lectura y persiste esperándonos desde la próxima historia, esa que se anuncia con la última línea. ¡Qué bueno! Porque, bueno, como les decía, es una saga y dos más, con otros títulos, no se llama Sangre Cayer, que bueno, todavía no he leído. Los protagonistas femeninas de los relatos policiales suelen ser inglesas y policías. Vienen así. Ruth Eppelbaum no. Es una mina judía, argentina, de cierta edad, que se va haciendo detective sin pasar por la policía. Tómese esta definición en sus, por lo menos, 4 partes y analícese en sus consecuencias para la ficción. Porque su condición, tan adjetivada, es indiscernible de la historia en la que se ve y elige estar involucrada. Cuando va a la peluquería o toma té en la cocina con Gladys, la empleada, cuando su incalificable prima Lea la conecta con Chiquito Gol y le encargan localizar a la esquiva Débora, cuando encuentra un cadáver en el Tigre o conoce a un tipo en el micro a Paraná, cuando el pasado familiar, las Migdal y algo que acaso le venga con el nombre de la bíblica moabita, sola y solidaria, la hace mezclarse en una historia tenebrosa. Nunca deja de ser una mina, nunca deja de estar en la Argentina de hoy, de vivir en Villa Crespo, de hacer bizcochuelos o transpirar tras el pelado juez Fontana en el gimnasio. Es judía todo el tiempo y tiene los años, el cuerpo, las ganas, las amigas y los puntos que tuvo, o se le cruzan a cada rato o no tanto. 2 puntos. Ruth existe. Y existe el mundo en el que se mueve. ¿Acaso sea el registro detallado, sin agobio y con maestría, de la ciudad actual y reconocible en sus ambientes? Otro de los rasgos que hacen de Sangre Cayer una novela policial impensable fuera de sus circunstancias y de sus personajes, porque Cremer sabe mirar y ha creado a través de la mirada y de una Ruth sensible y atenta a lo que ve, recuerda y le pasa, un mundo de personajes en que ninguno, y son muchos, es meramente funcional. Ni hablar de Gladys o de Lea, que intuimos que volverán. Lola, del travesti, aparece solo las veces necesarias para resultar inolvidable. Berele, que enseña hebreo, solo una clase y alcanza. El viaje a Paraná sirve para saber de Pablo, su pasado y su presente en una escena. Como en el mejor Chandler, no hay secundarios sino gente que pasa. No es necesario contar ni resumir esta intriga con la que Ruth Eppelbaum entra en la historia del policial argentino. Tampoco explicar que María Inés Cremer es una notable novelista a secas. Estas brillantes chicas judías saben arreglárselas solas. Me pareció hermoso este prólogo. Bueno,
la pluma de Sasturain. Gracias Juan y también Juan y Gitman que está ahí, Estela también siempre acompañándonos y un placer enorme, siempre repito, pero es verdad, el placer está ahí. Y para estos últimos 10 minutitos que tenemos, no voy a leer el comienzo. Antes de pasar a esto, a propósito de esto de la ficción y lo autobiográfico, ¿no? La autora comenta, hay un suplemento en Página Verano, donde la autora cuenta, se llama El cuento según el autor. Estuvimos trabajando en el taller presencial de los viernes, el viernes pasado estuvimos trabajando Reina Esther. Y el próximo viernes vamos a trabajar otro, donde ella cuenta que efectivamente hay una historia familiar con una tía, ¿sí? Una tía que aparentemente se había casado con uno de los capos mafias de las SDI, y que, bueno, era algo que si bien evidentemente intentaron ocultar, llegó hasta el conocimiento de la autora, y que bueno, que fue una mujer que medio que oficiaba de madama de alguna manera y que había ganado mucho dinero, pero que bueno, finalmente terminó sus días muy mal, con muy mala condición económica. Y cómo es la autora, ¿no? Comenta esto, ¿no? A ver si lo puedo encontrar acá, son unos minutiños. El cuento lo vamos a trabajar el próximo viernes, pero después lo podemos traer también a este formato, ¿por qué no? El cuento se llama Shabbat, pero lo que quiero contarles esto para anudarlo con el policial, ¿no? Dice, la historia empezó con la tía abuela Malke. Su profesión fue el secreto mejor guardado de mi infancia. Esto sí lo escribe Inés Krimer sin hacer ningún personaje, ¿sí? Ya de adulta me enteré que fue reclutada por las SDI Migdal, una red de prostitución en Lodz, Polonia, a principios del siglo pasado. Ignoro si fue embaucada con falsas promesas de matrimonio o directamente importada, entre comillas, a Buenos Aires. También qué tanto sabían sus padres sobre el destino de su hija. Mis abuelos nunca hablaron de ella y escuché la historia muchos años después, cuando una hermana de papá me habló de una tía que la llevaba a tomar chocolate y a comprar ropa a Harrods. Venía en un coche grande con chofer, me contaba. Me buscaba en la puerta de casa y me devolvía a la noche. Papá no salía a saludarla, no quería saber nada con su hermana. Esa historia despertó mi interés. ¿Cómo era posible que alguien de la familia accediera a esos lujos cuando los demás vivían en un conventillo? Me enteré de que Malke fue encerrada en un lugar donde, según mi tía, ganó mucha plata. Ahí conoció a un hombre con el que se casó y se transformó en madama. Los negocios prosperaron y al poco tiempo estuvo al frente de un prostíbulo en la calle Ayacucho. La viudez la encontró con un petit hotel y una cuenta bancaria abultada. Hola Adri. Esa prosperidad no duró demasiado. Un segundo casamiento la empujó a la bancarrota y al morir el marido, los herederos la dejaron en la calle. Está enterrada en el cementerio de los impuros, los Meim, T-M-E-I-M, para los que no saben, en Avellaneda. La tía Malke nunca aparecía en Shabbat. Los impuros tenían su propia sinagoga, sus rabinos, respetaban las fiestas. De ahí salió muchos años después la idea de este cuento. En mis relatos utilizo el yiddish, un idioma que hablaron los judíos europeos desde el año 1000 hasta la Segunda Guerra y que encontró su voz literaria en autores como Yonel Aleichem o Isaac Bashevis Singer. También Kafka lo menciona en sus diarios. Trato que todas las palabras sean mías, dice la autora, las que escuché de chica, retazos de mi infancia. Apuesto a la vitalidad de esas palabras.
Esto en relación, ¿no?, a cuando la ficción, ¿no?, se confunde con la realidad. Y les voy a leer ya así para disponer el final. Así es, Marta, sí, dinero sin factura aparte, por decirlo de un modo. Uno trata de ponerle humor a algo que siniestro, ¿no? Estamos hablando de trata de personas, por supuesto. Quizás, bueno, en el tiempo esto empieza a tener como, nos permite la distancia, ¿no? Pero muy triste y muy grave. Les voy a leer los primeros párrafos del segundo capítulo de Sangre Kosher. No conozco una ciudad que no sea varias, donde cambiando de barrio no se entre a una ciudad distinta, se dejen de ver las caras habituales y veamos gente que creíamos olvidadas, o acaso esté muerta. Ese vértigo me producía la calle Libertad. Me paré a mirar el obelisco. Compré caramelos en un kiosco. La joyería tenía una marquesina con letras verdes y rojas. En una vidriera había anillos, pulseras, dijes. En la otra estaban los roles. Después de consultar la dirección en el papelito que tenía guardado en la cartera, entré. El piso era de mosaico blanco y negro. Al fondo, una cortina gris ocultaba una puerta. Una caja fuerte, un mostrador, un empleado sentado atrás, haciendo juego. Sobre la pared, un retrato de un hombre que parecía un rabino. Ropa oscura, barba blanca, peyes. Chiquito Gol apareció por el pasillo. Era un trapo, un schmate. No había más que verle la barba crecida, la camisa gris con el faldón salido y los pantalones grises, bailando en la cintura para comprobar lo que ese hombre estaba pasando. El mechón de pelo rubio se le pegaba al cuello. Tenía los cordones desatados. Abrió los ojos azules, se paró como si no me conociera y miró al empleado. Yo también lo miré. Me sorprendía su inmovilidad. Pese a que me había visto entrar, el hombre seguía con los ojos clavados en el engarce de unas perlas. Bueno, y continúa. Tiene una escritura limpia, un ritmo muy interesante, cómo combina oraciones muy cortas con oraciones largas, y eso hace que no se ponga monótona la musicalidad, ¿no? Muchas veces nos atrapan las historias y creemos que es solamente por lo que cuentan. También nos atrapan por el oído, por cómo suenan. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Bien, estamos ya... acá dice Cora, lo mismo pasó con familiares de mi marido, por suerte todo terminó bien. Bueno, empezamos a desatar ahí hilos, ¿no? Aparecen los recuerdos, o a lo mejor no directos, indirectos, o algo que leíste. Encontré también un artículo que en su momento, en la época, el diario La Nación cubría casi a diario, porque fue un caso muy, imagínense, hoy sería... trending topic en todas las redes sociales, ¿no? Pero bueno, fue tapa, no sé si tapa de Clarín, de La Nación, pero se ocupó La Nación, diarios de la época, que también es interesante mirar diarios de esa época. Me quedé enganchada mirando las publicidades que había de las sastrerías, de los medicamentos para el dolor de cabeza, ¿no? No solo Geniol para el dolor de garganta. Bueno, un viaje a otra época. Bueno, es muy interesante también consultar diarios en los archivos, porque bueno, también más allá del hecho puntual al que nos estamos refiriendo, como siempre decimos, nos enriquecen y nos hacen viajar a una época, ¿sí? Bien, vamos a continuar seguramente el próximo viernes en el presencial con María Inés Krimer, y vamos a ver el próximo miércoles si podemos avanzar un poquito más con esta temática, o vamos a ver, a veces
yo planifico algo y después en la semana aparecen otras cosas, así que bueno, no lo tomen al pie de la letra lo que vamos a hacer el próximo miércoles, pero bueno, me parece que puede ser interesante comentar algunas cosas más y bueno, esto también de buscar y citar otros referentes del género, pero bueno, me parece que acá es originalísima y no es realmente algo fuera de lo común, lo que se dice una rara avis, María Inés Krimer. Así que bueno, me despido, nos vemos nuevamente en este espacio a las 4:30 de la tarde, hora argentina, y bueno, a quienes vienen presencial, nos vemos próximamente también. Muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima. Chao, chao.